Buenos días. Vamos a empezar la comisión del día de hoy con un debate agrupado. Solicitud de comparecencia del excelentísimo señor consejero de Economía y Conocimiento ante la Comisión de Economía y Conocimiento a fin de informar sobre el borrador del nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020. Es un debate agrupado, también lo solicita Podemos, lo solicita el Grupo Socialista y Ciudadanos. Con lo cual, le damos la palabra al señor consejero. Señor consejero, cuando usted quiera. Muchas gracias. De investigación, desarrollo e innovación. Es importante que contextualice mi intervención y así lo haré, no solamente en lo que espero que sea un conocimiento que deben tener del propio documento, del PAIDI, que está disponible para todo el que quiera conocerlo, así como la intervención que tuve en el Pleno del Parlamento sobre esta cuestión, de tal manera que mi intervención va a tener dos partes fundamentales, quizás tres. La primera va a ser hacer una reflexión del papel que debe tener un plan de este tipo, el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, el papel que esperamos, como digo, que tenga, en primer lugar, como digo, y a continuación hacer algunas reflexiones respecto a las cantidades económicas que nos planteamos movilizar, tanto en lo que toca a fondos públicos como la movilización de fondos privados, y en tercer lugar avanzar respecto a las líneas generales que se plantearon en el Pleno para empezar ya a hablar ya de medidas concretas. Yo creo que es muy importante empezar a dar pasos y anuncios de ideas que se van a poner en marcha en breve para generar las correctas expectativas y que todo el tejido investigador de Andalucía, del Sistema Andaluz de Conocimiento, se vaya poniendo en marcha. Lo primero es trasladarles algunas ideas respecto al papel que tiene que tener un plan de esta naturaleza. Se va a cumplir ya casi 30 años de que se pusieron en marcha los primeros planes andaluces de investigación. Evidentemente, hace 30 años partíamos de una situación distinta a la actual. La decisión del Gobierno de Andalucía en aquel momento fue implementar, es decir, que existiese un tejido investigador competitivo para dos cuestiones. En primer lugar, como primera tarea, evidentemente en el ámbito formativo, por ejemplo en las universidades, un tejido investigador que permitiera la formación del profesorado sin duda en unos parámetros homologables al resto del mundo, al resto de Europa, que es nuestro referente más cercano. También que existiesen tejidos, en primeros embriones de tejidos innovadores en el ámbito de las empresas. Se empezaron a implantar nuevos conceptos y nuevas ideas que a lo largo de los diferentes planes andaluces de investigación se han ido desarrollando. Hay que tener en cuenta que la manera de implementar estos planes tiene varias vías. Evidentemente, los planes hablan de líneas que pilota el Gobierno de Andalucía, que se tienen que alinear con las estrategias generales de nuestro país en materia de I+D+I, y también, por supuesto, financia el Gobierno de Andalucía aspectos básicos que tienen una correlación general con el I+D+I, como es, por ejemplo, la existencia de infraestructuras para poder hacer la actividad que correspondiese, los pagos de los sueldos de los profesionales, de los profesores, de los investigadores del área de la salud, del área de la agricultura, de la que correspondiese, pues para que pudieran tener disponibilidad para poder realizar acciones de investigación, etcétera. De la manera que, como digo, el punto de partida de hace 3 décadas es procurar que existiera un tejido de investigación homologable a nuestro entorno de los países avanzados, tejidos que en aquellos años pues no existían. Para ello, el Plan Andaluz de Investigación pues puso desde el principio un conjunto de medidas que estaban relacionadas, como digo, con el entrenamiento del sistema, con el objetivo de intentar también ser competitivo a nivel nacional e internacional, es decir, atraer también recursos, inversiones de las convocatorias tanto del Gobierno de España, que ya sabían que se consolidaban desde los años 80 con los sucesivos planes nacionales, que como se sabe también tenían una componente sectorial,
y que también a partir de un determinado momento pues empezaron a abrirse las puertas en el ámbito europeo para participar en este tipo de cuestiones. A la vez, como digo, se tenía que apostar en la industria, es decir, para que los sectores productivos, no solamente los sectores productivos privados, sino también los sectores productivos que tienen una vertiente pública, la salud, una parte del medio ambiente, también una parte de agricultura, pues fueran o actuasen como fuerzas tractoras de la orientación, de la conexión entre la investigación básica, que es probablemente la principal responsabilidad de un gobierno, y la innovación a través de la investigación aplicada. Esas fuerzas tractoras deberían orientar a la administración y a los investigadores para que dedicasen su investigación orientada a ámbitos donde pudieran conectar con necesidades de innovación, que, como digo, no solamente están vinculadas a sectores privados clásicos, sino también puede ser a la innovación en sectores públicos. Cuando un servicio público, un servicio se presta desde el ámbito de una administración pública, se redobla la necesidad de ser innovadores para prestarle a los ciudadanos servicios del mayor nivel y de la mayor actualidad. Muy particularmente en Andalucía lo hemos visto en el entorno, como conocen probablemente bastante bien, de la sanidad. Bueno, como digo, ese era el esquema general y se ha venido desarrollando durante varias décadas con un éxito que yo creo que ha sido en general aceptable, notable, y que ha puesto a Andalucía en el mapa del I+D+I desde una posición de muchísimas dificultades. Pero siendo esto verdad, también es cierto que desde el último PAIDI las circunstancias se han complicado muy notablemente. La crisis de hace unos años ha tenido un efecto absolutamente desolador en algunos ámbitos de la investigación, no solamente en esta administración, sino en otras, tanto autonómicas como del Estado. Y bueno, ha habido que enfrentarse a una situación complicada porque los recursos han tenido que dedicarse a aspectos básicos del funcionamiento de los servicios públicos, y a veces pues la investigación, como no se ha considerado como es debido, como debía haber sido debido por los que estaban implementando los programas de austeridad como inversiones, sino se consideraban como gastos, pues eran en algunos casos las primeras víctimas de los recortes. Además, también ha sucedido, no solamente en el caso del Gobierno de Andalucía, sino también en el Gobierno de España y también en otras comunidades autónomas, se han ido complicando las circunstancias de gestión de los fondos. Cuando ha habido dificultad para obtener recursos generales, para la investigación, por ejemplo, los fondos europeos han ido ganando cada vez un protagonismo más importante, como ha sucedido por otro lado en casi todos los ámbitos de inversiones. Esos fondos europeos se gestionan con unos requisitos también europeos, muy complejos, todos los conocemos, de tal manera que a la vez que aumentaban las dificultades estructurales del sistema, es decir, cómo pagar los gastos que suponía investigar, porque los investigadores en muchos casos estaban. Sí que es verdad que se habían producido notables problemas en cuanto a la continuidad y de la disponibilidad de recursos humanos, de la renovación generacional, etcétera, que en su momento tenía que haberse producido. Bueno, pues en ese ámbito de dificultades de recursos humanos y de recursos materiales para la investigación, además los investigadores y las investigadoras han vivido lo que yo he calificado en alguna oportunidad como un infierno burocrático. Es decir, se han tenido que enfrentar a una creciente complejidad en las justificaciones de sus proyectos, en las explicaciones que tenían que dar a las administraciones que concedían las subvenciones. Esto no ha sido, desgraciadamente, privativo, un problema solo de la Junta de Andalucía. Cualquier repaso de los informes de los últimos 5 años, pues de cualquier comunidad autónoma, pone como manifiesto que en todos los lugares han pasado cosas parecidas. El Gobierno de España también ha vivido esta situación. De hecho, lo que viene sucediendo en los últimos tiempos, curiosamente, es que cuando es el Gobierno de España el que pide o actúa pidiendo algunas cuestiones burocráticas adicionales a las universidades, a los investigadores, típicamente es la Junta de Andalucía, la Administración Autonómica, la que es considerada la culpable, cuando esto no es así. Esto tiene que ver, como digo, con la conexión de los fondos de investigación con los fondos europeos. Fondos europeos que precisan, para ser justificados, los mismos requisitos administrativos que requiere, en el caso de la investigación, pues un viaje a una reunión de trabajo a Madrid, porque requiere los mismos requisitos de justificación que requiere construir un kilómetro de autovía. Esto es así en Europa, y esto sobre los investigadores ha tenido un efecto tremendo que nos consta que ha sido, como digo, una situación que han visto en todas las administraciones. Es algo que nos debe hacer reflexionar para el futuro a todos,
porque evidentemente no es una cosa normal en ningún país avanzado que se conozca que los investigadores tengan que soportar una carga administrativa del tamaño que se vive en España. Eso es importante, eso es absolutamente clave. También es clave recuperar la ruta de la normalidad en lo que toca a los recursos humanos. Los recursos humanos, sobre todo más jóvenes, porque la gente joven son la maquinaria, son la sangre, son lo que mueve la investigación. Las personas más veteranas, los investigadores senior dirigen, son los IP, orientan, pero los verdaderos actores de la investigación son la gente joven durante su periodo de formación. De tal manera que es algo que debemos recuperar con urgencia. Y también debemos recuperar con urgencia la certidumbre de los investigadores a la hora de actuar en cuanto a las tareas de investigación más normales. También haciendo autocrítica, y luego otra comparecencia solicitada por el Grupo Popular respecto a la ejecución presupuestaria, y ahí hay que también responder. Lo cierto es que todas estas cuestiones sumadas, las dificultades derivadas de la situación económica general, las dificultades relacionadas con la burocracia, han hecho que en algunos casos, no solamente el Gobierno de Andalucía, pero el Gobierno de Andalucía entre ellos, las ejecuciones presupuestarias no hayan sido las deseadas, han sido pobres, de tal manera que, como digo, se han combinado unas circunstancias de tormenta casi perfecta sobre el mundo de la investigación que hay que superar de manera urgente. Y yo creo que el PAIDI nuevo es un instrumento que, partiendo justamente de ese análisis, haciendo un análisis autocrítico también, pues se plantea intentar recuperar la normalidad. Y por eso muchos de los números, algunas de las intervenciones en el pleno iban en ese sentido, si se estaba haciendo ambicioso, muchos de los números que hemos incorporado de este PAIDI tienen que ver también con recuperar la ruta que queríamos haber tenido en las anteriores ediciones de estos programas, ¿no?, de estos planes. Sí que me gustaría, hacer algunas aclaraciones que yo creo que quedaron pendientes del Pleno en relación con las cantidades. Doy por supuesto que conocen bien sus señorías el PAIDI, sobre las cantidades económicas que nos proponemos movilizar. Como saben, la idea es movilizar cantidades económicas que deben superar y casi acercarse hasta el año 2020 a los 17.000 millones de euros. De manera homologable a otros países de Europa, a nuestro entorno, lo que queremos es pasar de gastar 2 de cada 3 euros de origen público, pasar a que sea un 50% de origen público y otro 50% de origen privado. Evidentemente, en el ámbito público, las administraciones, el planteamiento que se hace en el PAIDI es un planteamiento que es perfectamente sostenible, entendemos desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. En la parte que tiene que ver con la propia administración de la Junta de Andalucía, creemos que el planteamiento es perfectamente, como digo, sostenible, y lo que dependen de otras administraciones de España, es decir, lo que tenemos que conseguir que llegue a Andalucía del Gobierno de las convocatorias del Gobierno de España y también en el ámbito europeo, también creemos que es sostenible. El reto verdadero es movilizar el entorno del mundo del privado, del sector privado. Reconocemos que es un gran reto y eso es lo que tenemos que conseguir, la alianza de los sectores privados para impulsar estos objetivos. Hay que decir, antes de hacer estas aclaraciones, que el PAIDI ha sido objeto de un profundo recorrido de análisis y de compartir su elaboración con todos los sectores. Se inició con retraso, sin duda, su elaboración porque las circunstancias económicas estaban generando una incertidumbre muy notable. Realmente el PAIDI debería haber sustituido al anterior en el año 13, lo cual no se consiguió, de tal manera que llevamos un retraso que debemos recuperar, como estoy diciendo. Se ha compartido de manera singular su elaboración con todos los actores habituales del ámbito de los agentes del conocimiento, pero hemos intentado, como digo, en el espíritu de llegar más lejos, intentar la alianza de los sectores productivos también al entorno de las empresas de manera muy destacada y de los sectores y de los agentes económicos, sindicatos, empresarios y muy especialmente, como digo, esta vez también intentando llegar a la economía social, a los autónomos, etcétera. Porque justamente creemos que el objetivo que debemos cumplir con el PAIDI es intentar proveer de esos servicios de innovación, de investigación, a los sectores que más pueden necesitarlo en el contexto que nos hemos planteado. El PAIDI no es un instrumento de planificación aislado, está alineado
con la Agenda 2020 de planificación económica, está alineado con la RIS3, con nuestra estrategia de internacionalización, que está fuertemente apoyada en la innovación y, por lo tanto, las pymes tienen que tener acceso a la innovación y, como deben de tener acceso, pues tenemos que contar con ellos desde el primer momento, cosa que se ha hecho. Como digo, me van a permitir hablarles muy brevemente de previsiones de gasto. Para este año 2016 nos planteamos que el gasto en I+D de las administraciones públicas en Andalucía ascienda a casi 400 millones de euros, sin contar las universidades, sobre las que hablaré ahora mismo, ¿vale? En el ámbito de las universidades, que ascienda a más de 682 millones de euros, y que en el sector privado termina ascendiendo a casi 700 millones de euros. Eso supondría que en el ámbito de las administraciones públicas, incluyendo, como digo, Unión Europea y convocatorias del Gobierno de España, pues se llegara en torno al 70% de las 2 de cada 3 euros, como acabo de decir, y se superara, se llegara al 1,25% con la aportación del sector privado. Como digo, con el tiempo, pues en el año 2020 nos plantearíamos llegar a que las administraciones públicas y el sector privado compartieran sus aportaciones, en el caso de las administraciones públicas en general, acercándonos a los 700 millones de euros, como digo en general, en el ámbito de las universidades también unos 700 millones de euros, es decir, en torno a 1.500, 1.600 millones de euros entre los fondos de administraciones públicas de la Junta, del Estado y la Unión Europea y también de las universidades, y que el sector privado pues llegara a gastar el 1% del PIB aproximadamente en I+D+I, en innovación, de tal manera que se superara, se acercara a los 1.800 millones de euros. Como digo, las cantidades, cuando se refieren a las administraciones públicas, las entendemos razonables, han sido analizadas con todo detalle y creemos que, como digo, el reto está en el ámbito de la parte privada. Me gustaría, quizás en la segunda parte de mi intervención, hablarles de medidas concretas, ¿de acuerdo? El PAIDI, como han visto, se articula en un conjunto de objetivos generales y de líneas de actuación, pero creo que toca empezar a hablar a los investigadores de medidas concretas. Dado que he agotado mi tiempo en esta primera intervención, pues lo dejaré para mi réplica, entrar en los detalles que corresponden. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, consejero. Damos la palabra a los grupos solicitantes. En este caso tiene la palabra el diputado Carlos Hernández, por Ciudadanos. Muchas gracias. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia hoy aquí para explicar las líneas del PAIDI. Sin duda, en Andalucía necesitamos con urgencia que se genere un crecimiento económico sostenible y que permita reducir de una forma drástica el desempleo, que permita reducir su endeudamiento y, lo que tantas veces decimos, diversificar su economía y propiciar nuevas fuentes de crecimiento económico. Y hoy en día y en el futuro, la principal fuente de crecimiento económico son las ideas, son las nuevas ideas, es la economía del conocimiento. Estas son las que permiten utilizar mejor los recursos, hacerlo de forma sostenible y mejorar y contribuir al bienestar general de la población. También es cierto, como usted ha comentado, que partimos en Andalucía de un bajo nivel de inversión en I+D+I, tanto pública como privada. En Andalucía, en 2014 estábamos en torno al 1% del PIB de inversión en I+D+I, según los datos que tenemos, y el objetivo, y es cierto que el objetivo para 2020 se plantea en el 2%, prácticamente duplicarlo, cuando el objetivo en Europa es el 3%. Y también es cierto, usted ha comentado las dificultades de las que venimos, que son importantes, una crisis muy importante. El objetivo del anterior plan, desgraciadamente, no se cumplió. El objetivo era lo mismo que este PAIDI, del 2%. Entendemos que el crecimiento del futuro se basa en la innovación y que, desde luego, lo que hay que hacer es lo que incluye este PAIDI, es una planificación económica que permita dirigirnos a un objetivo. Pero también es cierto que cuando un anterior plan no se cumple en cuanto a sus objetivos, no genera la suficiente credibilidad.
Entendemos que es necesaria una planificación de este tipo, un PAIDI que además viene entroncado a nivel nacional y a nivel europeo, como también usted ha comentado, y que sin duda es necesario para diversificar la economía y para propiciar un crecimiento económico. Actualmente tenemos un sistema de innovación que, como también ha comentado, no integra suficientemente la investigación académica con la empresa privada, especialmente con las pequeñas empresas. En Andalucía, como sabemos, tenemos un alto peso de las pequeñas y medianas empresas, un alto peso dentro del tejido productivo, más que la media nacional y más que la media europea. Además, las pymes en Andalucía y en España son menos productivas que las grandes y son menos productivas que las europeas. No tienen, las pequeñas y medianas empresas, no tienen ahora mismo capacidad de inversión para invertir en I+D. Y además no encuentran en el mercado soluciones a problemas específicos, soluciones en su tecnología y en sus procesos productivos. Y actualmente la I+D generada desde las universidades y de los organismos públicos tampoco les da respuesta. Entonces entendemos que se debe conectar. Usted ha dicho que ya se va a avanzar en medidas concretas y nos gustaría conocerlas, porque entendemos que la I+D tiene que ir por el camino de conectarse mejor con el sector privado, especialmente y fundamentalmente con las pequeñas y medianas empresas. Porque actualmente la investigación que se produce en Andalucía está más orientada en investigación básica más que en investigación aplicada, y entendemos que esta es la clave si queremos que eso se traduzca en un mayor bienestar para la sociedad y un crecimiento económico. Por eso, desde Ciudadanos apoyamos que además está entre nuestras medidas a nivel nacional, en nuestro programa económico, que se cree una red de centros institucionales de investigación, precisamente para difundir las tecnologías a pequeñas empresas, para fomentar la investigación aplicada y que realmente la investigación que se produzca sea útil para las empresas y para la sociedad, de forma que se aproveche el conocimiento tecnológico y científico que tienen profesores e investigadores, que se resuelvan problemas que tienen ahora mismo las pequeñas empresas que les impide crecer, problemas tecnológicos y de procesos, que se establezcan contratos de investigación entre pequeñas empresas y estos centros de investigación, y que los investigadores estén además incentivados en base a esos contratos de investigación con pequeñas y medianas empresas, en base a patentes y en base al resultado práctico de sus investigaciones. Además, estos centros de investigación permitiría también que españoles expatriados que ahora mismo se encuentran por Europa porque no han encontrado aquí una opción laboral, puedan volver y puedan facilitar, puedan ayudar y aportar su granito de arena en la creación de lo que debería ser un sector económico, que es el sector económico de la innovación, para el que es fundamental la actividad pública y para que es fundamental esta planificación que usted aquí nos ha presentado, pero que nos gustaría que se avanzara un poquito más en concreción de medidas concretas. En las líneas en las que le he comentado, una integración mayor con pequeñas y medianas empresas, de forma que palíe la actual deficiencia que tiene el sector privado de inversión en I+D. Es cierto que, como he comentado, que los objetivos no se han cumplido en inversión pública, pero es que en inversión privada, el sector privado está muy por debajo. Y no todo puede ser inversión pública. Entendemos que también las pequeñas y medianas empresas tienen que invertir en I+D, pero ahora mismo el entorno no facilita que inviertan más. En definitiva, nos gustaría conocer un poco más la concreción de la medida de este PAIDI y ya en siguiente intervención seguiremos aportando nuestros comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al grupo Podemos. Tiene la palabra el señor Moscoso Sánchez, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta, señor consejero. Ante todo, agradecer igualmente la información que nos ha suministrado y no quisiéramos dejar de reconocer que
pues que desde la puesta en marcha de los primeros planes de investigación en el año 84, pues en Andalucía la Junta ha hecho esfuerzos, a nuestro juicio claramente mejorables, pero ha hecho esfuerzos por tratar de construir un sistema de ciencia, tecnología y empresa que permitiera desarrollar no solo la sociedad del conocimiento en nuestra comunidad, sino la capacidad de generar desarrollo económico en torno al conocimiento, a la investigación y la innovación. Y en ello han tenido mucho que ver, sobre todo, los excelentes investigadores e investigadoras que forman parte de los centros de investigación pública, de las universidades y del sector privado en Andalucía. Tampoco podemos dejar de reconocerlo. Y aunque, como le decía, la Junta ha hecho esfuerzos, nosotros también nos preguntamos si los resultados han sido los esperados, ¿no? Si han sido satisfactorios, porque no podemos perder de vista que en Andalucía hoy sigue estando a la cola de Europa en muchos de los indicadores relacionados con I+D+I y sobre todo sigue ocupando una de las peores condiciones o situaciones en número de empresas, número de ocupados, en los índices de desigualdad y de pobreza. Porque lo cierto es que, como usted sabe perfectamente, que de este ramo la ciencia debe ser un servicio, una herramienta al servicio de la sociedad que permita mejorar la calidad de vida y proporcionar renta y empleo a través de la transferencia del conocimiento y la innovación. Y nosotros pensamos que el mejor indicador para evaluar muchas de las políticas, también las políticas científicas, pues es la ausencia de un modelo productivo andaluz que garantice pues la sostenibilidad de nuestra economía y de nuestra sociedad. Centrándonos específicamente en el PAIDI, nosotros queremos hacer alguna valoración muy concreta, ¿no? En primer lugar, sumarnos a las felicitaciones, al agradecimiento de los investigadores e investigadoras que hayan podido contribuir a su redacción por el enorme trabajo y felicitar a la Junta por ese trabajo. Y de especial interés nos parece el DAFO que integra el informe, ¿no? El documento principal del PAIDE, que forma parte de la evaluación del anterior PAIDE del 2007 a 2013 que hizo el IESA. Y en segundo lugar, pues manifestar que nos sentimos preocupados fundamentalmente por dos cuestiones concretas a las que aquí ya se han aludido, aunque no se han profundizado, y que yo espero que usted resuelva en su segundo turno, porque la verdad estamos expectantes ante las medidas con las que se va a concretar el cumplimiento del desarrollo del plan, que un plan no solamente sirve para que exista, un plan sirve para que se ejecute de manera eficaz, ¿no? La primera es la financiación. A ver, se plantea un 2,2% con respecto al Producto Interior Bruto y nos preocupa porque ya en el PAIDI de 2007 a 2013 se había fijado una inversión de un 2% y finalmente se quedó en apenas un 1 con poco, ¿no? En 2014. En 2014 un 1,03. Porque además se supone que según los objetivos fijados en la agenda de Lisboa y de Europa 2020 se debería alcanzar una inversión del 3% en Europa con respecto al Producto Interior Bruto y nosotros ni tan siquiera llegamos en 2014 a la media comunitaria que era de un 2,3 ni tampoco a la media española que era de un 2%. Y por último porque se supone que según la propia agenda de Lisboa y Europa 2020 la inversión de ese 3% debería distribuirse proporcionalmente en un 2% por parte del sector privado y un 1% por parte del sector público, aunque aquí de forma muy realista relativamente realista, se ha bajado esa exigencia a que sea el 50%, 50%. Curiosamente, ¿no? Mirando a otras regiones, otras comunidades autónomas en el País Vasco, el sector privado aporta un 85% al I+D+I, del total de la inversión. Con lo cual, nos preocupamos por qué y nos preguntamos cómo piensa invertir esta situación. Es decir, hasta ahora el sector privado en Andalucía ha aportado al I+D+I un 0,37% de ese 1,03 en 2014, es decir, un tercio. ¿Cómo se va a invertir esa situación, no? Porque en el mismo PAIDI se dice que desde 2008 se ha reducido un 10% el número de empresas en Andalucía, se han reducido el número de empresas, es decir, que el sector privado está más débil que hace unos años y también se ha producido un importante retroceso del PIB, también se dice en el propio informe. Por lo tanto, ¿cómo piensa llegar a ese 2,0
2,2% de inversión y más de, si tan siquiera en época de bonanza económica en el anterior PAIDI, cuando había más empresas, cuando el Producto Interior Bruto era más alto, no se conseguía llegar, ¿no? Que en definitiva esto es, a fin de cuentas, preguntarnos cómo se va a cumplir con el PAIDI. La segunda cuestión que nos suscita preocupación es que, claro, es que parte de los objetivos del anterior plan no se han cumplido. Los mismos objetivos que a su vez tampoco se habían cumplido en planes anteriores. Y algunas personas pues llevamos al menos como mínimo 15 años en el ámbito, en el sistema científico andaluz como para ser conscientes de ello. Y vuelven una vez más a incorporarse como objetivo de este nuevo plan. Esto, además de preocupación, genera cierta desconfianza con respecto a los resultados de este nuevo plan. Es verdad, nosotros tenemos un sistema que lleva tiempo, que se ha ido consolidando la idea, que la política está ahí, se hacen los planes cada 4 años, esta vez se ha hecho, en 2016 el plan en el marco de Europa, Horizonte 2020, pero pese a ello, como pasa con muchas cosas en Andalucía, el ajuste fino del funcionamiento de nuestro sistema científico deja mucho que desear. Hay muchos problemas que se vienen arrastrando en todos los planes, se habla de ellos siempre. Pero nunca se soluciona. Por ejemplo, la dispersión de los grupos de investigación, la falta de sinergia con el sector productivo, la falta de acercamiento del sector académico a la colaboración de los problemas regionales, por supuesto el incremento de la financiación privada, a la que ya he aludido. Todo esto se dice una y otra vez, desde hace 20 años. Son problemas crónicos y si son problemas crónicos porque no se ha sabido Señoría, debe de ir resolver. terminando. Entonces, para concluir, pues lo que nos planteamos es si tiene la apuesta de dar paso decidido, esta vez, sobre los problemas crónicos del sistema científico andaluz. Y eso, y usted lo sabe, tendrá que hacerlo sin financiación, hay que ser sincero. Nada más. Muchas gracias, señor consejero. Gracias. Pasamos al Grupo Socialista y tiene la palabra su portavoz, la señora Ruiz Castro, cuando usted quiera. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas sus señorías. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista también quiere agradecer al señor consejero su comparecencia hoy en esta comisión para detallarnos lo que será la política científica e investigación del Gobierno andaluz en los próximos años. Una política que sí que es verdad que se ha visto afectada por la crisis económica con los continuos sobreajustes impuestos por el Gobierno central, pero que aún así no ha dejado de ser uno de los principales objetivos del Gobierno andaluz. Es más, desde la Administración autonómica se han venido realizando importantes esfuerzos para consignar en los presupuestos anuales una partida para el fomento y desarrollo de la I+D+I. Hoy nos ha presentado, señor consejero, el Plan andaluz hasta el año 2020. Lo más importante es que la investigación, el desarrollo y la innovación siguen siendo prioritarias para el Gobierno andaluz. Se abre a partir de ahora una nueva oportunidad para muchos investigadores de nuestra tierra. Es un esfuerzo del Gobierno, un esfuerzo presupuestario que tiene que hacerse, pero imprescindible según este grupo parlamentario. Imprescindible también como motor de cambio, de progreso económico, de generación de competitividad y eficiencia y de convergencia con otras regiones. Aún no lo han dicho, pero seguro que lo van a decir otros grupos parlamentarios que intervendrán después. A muchos les va a parecer esto hoy un brindis al sol y este grupo parlamentario lo felicita porque este plan vendrá acompañado de próximas convocatorias de incentivos y de medidas concretas que usted va a desarrollar en su segunda intervención, como ha dicho, y además se van a poner y se van a invertir más de 16.000 millones de euros de cara al 2020. Un reto importante, el que asume la Consejería, es el de dedicar el 2% del PIB para investigación y desarrollo. En este caso consideramos y compartimos esa idea de que tiene que hacer un esfuerzo conjunto, tiene que haber un esfuerzo conjunto y necesario, que el sector privado vaya del mismo paso que la Administración autonómica. Esa es la única forma de crear esa sinergia que usted ha comentado antes entre ciencia y empresa, que permita la incorporación del conocimiento al sector empresarial. También consideramos muy acertada la urgencia con la que trata la necesidad del retorno del talento. Claro que nuestros científicos
tienen que desarrollar su carrera en su tierra, y esto va al hilo de la política del Gobierno andaluz en otras consejerías, como la Consejería de Empleo, con una ley que se ha aprobado en este Parlamento el pasado mes de diciembre sobre los planes de empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Consideramos importante también la incorporación de personas al sistema científico e investigador. Esta es una apuesta por la creación de empleo de excelencia y una forma de que el talento andaluz cree valor añadido en esta comunidad autónoma. Esta es la forma de que la economía andaluza sea más competitiva. Busca también el plan que hoy nos anuncia la internacionalización, que ya la internacionalización tiene un sello en Andalucía con el plan de internacionalización también para el Horizonte 2020 que nos presentó hace poco, justo también en esta comisión e incluso en el Pleno de este Parlamento. Este plan pretende consolidar la posición investigadora de Andalucía, que es la tercera, justo después de Madrid y Cataluña. Repito, la tercera en gasto anual en I+D. Usted lo ha dicho, señor consejero, Andalucía está en el mapa de la investigación, el desarrollo y la innovación. Tenemos 10 universidades públicas, un sistema territorial que garantiza el acceso de las enseñanzas universitarias a todos los rincones de nuestra comunidad, casi 30.000 investigadores, 11 parques tecnológicos, 22 centros tecnológicos y un plan andaluz de investigación por delante, que es una oportunidad y que viene a dar certidumbre a toda la comunidad científica. Señor consejero, aunque es verdad que el esfuerzo en investigación y ciencia debe ir aumentándose para llegar a converger con otras regiones y para alcanzar los parámetros impuestos por la Unión Europea, no debemos tener ningún complejo de inferioridad. Primero, muy sencillo, porque Andalucía a lo largo de los años ha aumentado de forma significativa la dotación de recursos destinados a investigación. Desde el año 90 hasta el 2014, el gasto en I+D en Andalucía se ha multiplicado por 8, mientras que a nivel nacional se ha multiplicado por 5, referido a esto en niveles absolutos. Y el peso del gasto en I+D andaluz sobre el total nacional también experimenta una tendencia alcista. Tenemos una posición consolidada dentro de las regiones españolas que necesita recursos, ya todos lo sabemos, pero que tiene por delante un plan estratégico capaz de alcanzar los objetivos previstos que desarrollaremos en la segunda parte de esta comparecencia. La tendencia alcista se estudia y se ve con un análisis temporal de este tipo, señor consejero, no a través de variaciones anuales que lo que evidencian es el fracaso de las políticas de ajustes del Gobierno central y que el cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos no han hecho nada más que perjudicar a la comunidad investigadora andaluza. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Pasamos a los grupos no solicitantes. En este caso, de Izquierda Unida no veo a ningún representante. Pues tendría la palabra el Grupo Popular, el señor Bueno Navarro. Tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días. Señor consejero, tiene usted que entender que después de experiencias pasadas, más que nunca el movimiento debe de demostrarse andando, y en eso es en lo que creo que debemos de estar hoy. Lo digo porque esta comparecencia, que es para que usted informe sobre el PAIDI 2014-2020, la hace sabiendo lo que sabemos de lo que ha ocurrido con el PAIDI 2007-2013. Ese PAIDI anterior al actual tiene unas cifras absolutamente desalentadoras y se las hemos comentado en numerosas ocasiones en muchas comparecencias que hemos hecho. Nosotros creemos que son tan desalentadoras hasta el punto de que se puede decir alto y claro que se ha incumplido flagrantemente el PAIDI 2007-2013. Y no lo dice el Partido Popular o el Grupo Popular, señor consejero, lo ha dicho en numerosas ocasiones muchos investigadores y muchos miembros de la comunidad científica y empresarial andaluza, que por cierto también han dicho que no se puede hablar de recortes porque los índices de gasto en otras comunidades autónomas se han cumplido o han estado muy cerca de cumplirse, con lo cual el problema no es los recortes. Pero vayamos al PAIDI 2014-2020, que es el que nos ocupa. Se presenta el pasado 28 de marzo, si no tengo mal la fecha, de este mismo año, y desde luego se presenta en el Palacio de San Telmo con un boato al que nos tiene acostumbrado el gobierno de la señora Díaz, que reconozco que en eso se la pinta sola. O sea, a la hora de presentar las cosas con esa parafernalia, reconozco que es única, pero bueno, hay ya datos que nos hacen un poquito temblar. Se presenta en el año 2016, con lo cual estamos hablando de 2 años de retraso, casi 3 años de retraso, y lo que sí nos gustaría saber, que es un poco el motivo de esta comparecencia, que
me imagino, y por el título en el que se refleja los grupos que las han pedido, tiene usted que explicarnos en qué momento estamos, tiene usted que explicarnos si están recogiendo proyectos, tiene usted que explicarnos si están buscando financiación o si la tienen ya, tiene usted que explicarnos qué es lo que está pasando con el país 2014-2020, sobre todo por eso, porque han pasado ya casi 3 años y tiene usted que tener previsiones al menos de cuándo van a empezar las cosas y cuándo van a terminar. Digo yo que tendrá que tener usted esos datos. Y además debemos ahondar en el tema de la financiación, que se ha dicho también aquí, ¿no? Nos han vendido que estamos hablando de un marco y de una financiación de 16.700 millones de euros. 16.700 millones de euros, una cifra bastante importante, pero claro, de esa cifra ustedes hablan de que la comunidad autónoma, el gobierno andaluz, va a poner 2.170 millones de euros. Hombre, yo entiendo que esto se llama tirar con pólvora ajena un poco. Venden ustedes 16.700, pero ustedes van a poner 2.170. El resto dicen ustedes que son de fondos europeos y además hablan de 6.100 millones de euros nada más y nada menos que de fondos privados. Señor consejero, esta cifra tendrá usted que aclarárnosla. Tiene que decir usted, señoría, esta cifra está cerrada. Estas cifras están cerradas. Sí, señor presidente, termino. ¿Tienen ya los compromisos cerrados? Señor consejero, en definitiva, no viene la crítica solo por el Grupo Popular, viene la crítica por los propios investigadores, donde ha dicho que hay mucho escepticismo sobre este asunto, sobre este país, y nos gustaría que usted le quitara la razón, tanto a ellos como a nosotros, que también dudamos mucho de este proyecto. Gracias. Tiene la palabra el señor consejero de Economía y Conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías, por las intervenciones sucesivas. Como tengo un ámbito de cierre, una intervención de cierre, aprovecharé en ese momento para responder a la última pregunta, ¿no? Cómo tenemos previsto abordar la cuestión de la financiación en detalle, ¿no? Como digo, esto es importante tenerlo en cuenta porque, en general, en todos los países avanzados, los gobiernos o la financiación pública está muy especialmente orientada a financiar la investigación básica. Esto es muy importante reconocer que en todos los países del mundo es así y parte de la financiación orientada. Y lo que se trata con esas medidas, como decía al principio, es generar un tejido que permita, por un lado, ser competitivo para atraer fondos adicionales, inversiones a Andalucía, y también responder a las preguntas que se hacen los sectores productivos, como antes intentaba explicar. Es muy importante entender que la aportación que esperamos del sector privado, y con esto respondo a su señoría de Podemos, esperamos del sector privado, evidentemente no es la investigación básica. No pensamos que los sectores productivos, privados y públicos, vayan a tirar de la investigación básica, sino más bien de la innovación. Evidentemente el reto no es ajeno, se ha aplicado bien al hecho de que, por sus señorías, varios han intervenido en ese sentido, de que las empresas que típicamente tienen una fuerza tractora mayor para esta cuestión, para esta materia que les indico, son empresas que tienen que ser internacionalizadas, es decir, empresas que trabajan con la innovación como un factor clave para su competitividad, empresas que no pueden ser muy pequeñas porque la innovación es cara, de tal manera que donde esperamos contar con las empresas es la pata de la innovación y de la orientación de la investigación básica, ¿no? Pero, como digo, fundamentalmente la financiación pública irá de la Junta de Andalucía a generar tejido, y a cumplir, por otro lado, con los compromisos que el planteamiento estratégico de la propia Junta, más el programa FEDER, más el RIS3, más etcétera, pues tiene planteado. Les recuerdo, esto es importante porque no lo he dicho aquí, pero lo dije en el Pleno, que el país también incluye los programas sectoriales de las otras consejerías, de tal manera que no solo la consejería, sobre la que ahora hablaré de las medidas que mi consejería va a poner en marcha, sino en otras consejerías también hay, y vienen especificados en el PAIDI, líneas de trabajo que se van a poner en marcha durante este tiempo. Recuerdo que los ámbitos donde vamos a trabajar en otras consejerías, pues lógicamente en la parte de la salud pública, pues intentar llevar a los pacientes la terapia, los procedimientos más modernos, más innovadores. En el ámbito de la educación también queremos ser innovadores y desde luego tenemos una responsabilidad también desde lo público en el medio ambiente y también en el ámbito de la agricultura. En cada una de estas cuestiones, luego por supuesto en todas las consejerías, pero probablemente estas sean las que tienen un despliegue más importante y lo conocen bien sus señorías. De tal manera que quiero aprovechar lo que me queda de esta segunda intervención para hablar de cuestiones concretas. Ahora estamos en este último mes, preguntaba su señoría, don Juan Bueno, que ya empezó a trabajar en cosas concretas, ¿no? Para ser creíble. Este último mes estamos trabajando en la puesta en marcha de un decreto ley que esperamos tener elaborado
a no mucho tardar porque es una cuestión clave, y varias órdenes, ¿no?, que articularían las acciones propiciadas o patrocinadas desde la Consejería de Economía y Conocimiento. El decreto ley de participación de las universidades andaluzas en este programa operativo partiría de una cuestión, de una novedad que queremos implementar, que es convertir a las universidades en organismos colaboradores de la Junta para la gestión de los fondos FEDER, lo que simplificaría muy notablemente la gestión. Evidentemente también serían beneficiarios, además de las universidades públicas, otra pieza clave para movilizar la acción de lo privado, que son los centros tecnológicos, que ya están en un estado de madurez que puede permitirles abordar la cuestión. Actividades financiables. Evidentemente están los detalles pendientes de aclarar la elegibilidad dentro del programa operativo, dentro del objetivo transversal número 1 de los fondos FEDER. Pues habría proyectos de I+D+I, dentro de los cuales habría modalidades de proyectos de excelencia, modalidades de proyectos orientados a los retos sociales andaluces y las prioridades del propio RIS3, proyectos colaborativos orientados a demanda específica del tejido productivo, financiación de ayudas puente en proyectos de investigación del plan estatal, financiación de ayudas para proyectos presentados a convocatoria ERC, tanto Starting como Consolidator, también ayuda a la creación de EBCs, ayuda a infraestructura, tanto para adquisición de equipamiento como nuevas instalaciones, como mejora de los institutos de investigación y los centros de transferencia de investigación, etcétera, transferencia de los resultados de investigación, etcétera. En cuanto a este decreto ley, que como digo tiene aspectos fundamentales que también están relacionados con la gestión, queremos establecer a través del decreto ley, por eso tiene que ser esa figura, la simplificación notable y potente de la gestión por parte de las entidades que tienen que tener el rango de ley para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las órdenes sobre las que estamos trabajando, hay una orden de bases para los proyectos de investigación, en las materias que les he explicado anteriormente, recogiendo las condiciones de las convocatorias, muy en particular propiciando e impulsando la participación de empresas, muy especialmente de pymes, como aquí se ha dicho, y también con la asignación de recursos humanos a los proyectos. También hay una ayuda de orden de base generales de I+D+I, para grupos no universitarios, para movilidad internacional e intersectorial, para poder participar en la convocatoria H2020 y, como digo, en la convocatoria tanto de Starting Grant y Consolidated Grant como la puesta en marcha de empresas. Hay la orden de base de ayuda a infraestructura que antes les he comentado, y también va a haber una orden de base de recursos humanos, cuestión que enlaza con lo que su señoría han comentado en algunos casos. Contratos predoctorales para la formación de personal investigador, contratos predoctorales en programas de doctorado con sello de excelencia andaluza, cofinanciación de contratos predoctorales en empresas, ayuda a la formación postdoctoral, ayuda a la contratación de doctores universitarios andaluzas, programa de captación de talento investigador y tecnólogo desde Andalucía, con la idea de propiciar el retorno y, de nuevo, mecanismos que permitan simplificar la gestión mediante cuentas justificativas o líneas de tipo fall rate si se tratará de fondos europeos. Les quiero comentar muy brevemente, los 30 segundos que me quedan, hablar de que estamos estudiando crear una línea en el ámbito de Talentia que pudiera ser comparable a lo que otras comunidades están haciendo, probablemente su señoría lo conocerán con el proyecto ICREA. Queremos poner en marcha una línea, estamos estudiándola en detalle, que se llamaría Talentia Senior, en la cual procuraríamos incorporar aquí en Andalucía a personas de prestigio internacional y que pudiera ser comparable, como digo, este programa ICREA a través de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Esta parte la tenemos en un estado probablemente más embrionario, todavía hay que dar bastantes puntadas porque se trataría de hacerlo en colaboración muy estrecha y sin generar problemas ni ruido en el ámbito de los agentes del conocimiento, en particular las universidades y otros agentes del conocimiento, ¿no? Y como bien, evidentemente, todas estas cuestiones pues tienen, ya lo comentaré, fondos garantizados porque están incluidos dentro de los fondos FEDER y de la RIS3, de tal manera que todas estas cuestiones, la idea, lo más urgente es ser capaz de ponerlo en marcha superando todos los problemas de carácter burocrático y de trámite. Como digo, las ideas las tenemos claras y nuestro objetivo es que no se pase el verano y que estén todas estas órdenes encima de la mesa, con la colaboración de las universidades, de tal manera que veremos nuevas modalidades de convocatorias, probablemente sacadas por las universidades, etcétera, que simplifiquen la gestión. Muchas gracias, señora. Gracias, consejero. Pasamos a la segunda intervención de los grupos solicitantes. Para ello tiene la palabra el Grupo Ciudadano y en su nombre el señor Hernández Guay. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Bueno, en esta segunda intervención
me gustaría otra vez incidir en varios aspectos que para nosotros es clave, y es la necesidad que también el sector privado apueste por la I+D, porque desgraciadamente las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad para hacerlo actualmente, y eso ahora mismo es un círculo virtuoso. Como no tienen capacidad y no se les ayuda, pues no desarrollan esa capacidad, y así nunca saldremos de esa desproporción entre apoyo público y apoyo privado. Entendemos que si queremos propiciar un crecimiento económico, las pequeñas y medianas empresas deben innovar y deben apostar por la I+D. Pero, lógicamente, hay que ayudarles. También nos gustaría también destacar en que lo que ya se ha comentado aquí por parte de varios intervinientes, las carencias que ha tenido el PAIDI anterior, entendemos que deben ser suplidas y debe ser corregido, porque aunque la crisis haya sido muy grave y haya afectado también al nivel de cumplimiento, entendemos que también se debe corregir errores que se hayan producido anteriormente, y se deben, pues corregir también lo que es la falta de concreción de medidas concretas del PAIDI anterior. Existen iniciativas en Andalucía, como yo he leído en el mismo PAIDI, como el IMUTS, Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud de la Universidad de Granada, que yo he tenido la ocasión además de conocerlo personalmente y que funcionan muy bien. Entendemos que esa es la línea en la que se debe avanzar en cuanto a I+D. Y por último también me gustaría hacerle un comentario. Ha comentado que las universidades van a participar en la gestión de fondos FEDER de aquí en adelante. También nos gustaría aconsejar que también se incluya en esto a las cámaras de comercio, ya que tienen una dilatada experiencia en la gestión de fondos FEDER, experiencia de muchísimos años, y además son organismos que aportan mucho a las pequeñas y medianas empresas, y entendemos que también deberían participar en estos procesos para que al final llegue la mayor parte de recursos FEDER a la mayor parte posible de pymes. Entendemos que deben también ser incluidos además de las universidades. No tengo ningún otro comentario, nada más. Muchas gracias por su intervención hoy. Gracias. Y tiene la palabra el Grupo Podemos y en su nombre el señor Moscoso Sánchez. Muchas gracias. Vamos a poner bien a sincronizar bien los relojes. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, agradecer su exposición, ¿no? Ha puesto más concreción en esta segunda parte, aunque a mí me falta, y tengo que reconocerlo, más concreción en uno de los ejes fundamentales de la preocupación, que es cómo se va a vertebrar la capacidad de incorporar al sector privado en la financiación de este plan de investigación. Yo le voy a hacer una serie de propuestas que seguro que ustedes tienen muchísimas propuestas a lo alto de la mesa, pero creo que es bueno conocerlas, ¿no? Para tener más certidumbre de la capacidad de materializar el PAIDI. Hay tres propuestas en general. Yo reconozco que muchos de los problemas que he planteado y que se pueden plantear están en el mismo país, por lo tanto hay capacidad de autocrítica, porque creo que la intención siempre es mejorar, ¿no? En la página 45 del país hablan de las debilidades y a continuación de la amenaza. En primer lugar, yo creo que de los tres grandes problemas, atajar el problema de la escasa articulación, ¿no? Del sistema científico y de escasez de puente entre el sector académico y el científico y también el sector privado. Esto ya lo ha aludido usted. Es verdad que en planes anteriores, yo recuerdo a finales de los 90, que ya estaba vinculado al ámbito de la universidad, cuando se unificó en una misma consejería, universidad, ciencia y empresa, ¿no? Ya había esa voluntad manifiestamente, pero no se llega nunca a concretar. Tiene una relación con el tejido industrial, el tejido de las empresas que hay aquí, la naturaleza de las empresas que hay en Andalucía. Pero este problema se tiene que resolver, el aislamiento de la entidad académica, la transferencia del conocimiento, que no llega a producirse efectivamente más allá de las publicaciones científicas. Esto es una cosa que no entendemos mucha gente, sobre todo que nos hemos dedicado a la investigación aplicada. Publicar una revista JCR para que te lean 4 colegas a los que le puede dar esa información. En segundo lugar, el sistema científico andaluz, porque le hace falta más conexión con la vida real, más conexión. Esto hace referencia expresa a la transferencia del conocimiento, ¿no? Que es uno de los
problema urgente a acometer. Existe producción científica, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué existe esa producción? ¿Se plasma en la incorporación de innovación al sector productivo? Hoy por hoy no. Y en tercer lugar, yo creo, y coincido con otros portavoces precedentes, en la necesidad de llegar a un pacto con el sector privado. Un pacto, es decir, bueno, la naturaleza de la empresa en Andalucía, que hay un 96% de pymes, bueno, pues habrá que buscar una solución para incorporarla. Que se agrupen en ramas, que compartan recursos, que, bueno, igual que hay convocatorias nacionales de PDI, o sea, de personal, formación en innovación, en investigación, pues que lo haya también en Andalucía entre pymes, ¿no? Incentivos fiscales para contratar a los doctores, a los titulados superiores en esta empresa, desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de la exploración de nuevos mercados, aunque sean pymes. Becas de investigación, que las becas de investigación Señoría, tiene que ir acabando. se puedan disfrutar también en este tejido. En fin, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista su portavoz, la señora Ruiz Castro. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, también agradecer las aclaraciones que ha hecho el consejero en esta segunda parte y seguir hablando también de las cifras desalentadoras que antes comentaba el señor Bueno. Y mire, una noticia que sale a raíz de los datos que el mismo Ministerio de Hacienda aporta. Dice, a Rajoy le sobra la mitad del presupuesto de ciencia. Gasta 6.600 millones de los 13.500 millones prometidos. De lo que se presupuesta a lo que se gasta, a veces hay mucha distancia, dicen el pasado 11 de abril. Y si hay un ámbito en el que esta máxima se cumple, esa es la ciencia. En los 4 años que ha gobernado Mariano Rajoy, las 2 grandes partidas dedicadas a esta materia bajo el paraguas del Ministerio de Economía, Fomento y Coordinación de la Investigación Científica e Investigación y Desarrollo, presentan una ejecución del 48%, es decir, que más de la mitad de los fondos presupuestarios se quedaron en el limbo, dice la prensa. Una situación similar es la que viven otras partidas relacionadas con la investigación, pero dependiente de otro departamento, Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información e Innovación Tecnológica de las Telecomunicaciones, ambas bajo el paraguas de Industria. En su caso, suman un conjunto de 2.467 millones de euros presupuestados y se han gastado efectivamente 1.161 millones, también menos de la mitad. Tanto en economía como industria, a causa de estos programas de investigación, tuvieron el nivel más bajo de ejecución presupuestaria de todos los ministerios. Si tienen en cuenta los gastos y el presupuesto de 2015, atendiendo a las partidas de más de 1.000 millones de euros, las que tuvieron una ejecución más baja fueron, una vez más, las relacionadas con la ciencia, investigación y desarrollo tecnológico industrial y fomento y coordinación de investigación científica. Gastaron un 44% y un 52% respectivamente. Por ello, el ministerio con menor ejecución fue Economía, con un 60%, señor consejero. En el lado contrario, en el de los ministerios que gastan mucho más de lo inicialmente presupuestado, destacan, como no puede ser de otra forma, Hacienda, que gastó un 76% más de lo previsto, y Defensa, con un 38% más de lo previsto. Y esto lo dice el Ministerio de Hacienda. Y mire, para que veamos también el apoyo que le ha dado el señor Rajoy a la Universidad de Andaluza, dice, el Ministerio rechaza más de la mitad de los proyectos de investigación presentados por la Universidad de Córdoba. A pesar de que esta universidad ocupa los primeros puestos de las clasificaciones de investigación, tanto nacionales como internacionales, la Universidad de Córdoba no las tiene todas consigo. Buena prueba de ello es el último balance del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, que ha rechazado más de la mitad de los proyectos que ha presentado los grupos de investigación de la institución académica. Y mire, para cumplir la Ley de la Ciencia aprobada en 2011, donde se contemplaba la entrada en funcionamiento de la Agencia de Investigación, se ha aprobado la creación de esta Agencia de Investigación ahora, precisamente 4 años después. La misma prensa dice la Agencia de Investigación se presenta con 4 años de retraso. Los científicos españoles se han mostrado escépticos este mediodía en la presentación de la Agencia Estatal de Investigación, un nuevo organismo para la financiación, evaluación, ejecución y seguimiento de los fondos de investigación y desarrollo. Y ya para cerrar, señor consejero, pues poner
en valor el esfuerzo que viene realizando el Consejo de Gobierno y la Administración andaluza para el fomento de la investigación y desarrollo. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Para cerrar este debate agrupado sobre el borrador del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020, tiene la palabra el señor consejero de Economía y Conocimiento, cuando usted quiera. Muchas gracias, señorías, de nuevo. Cierro mi intervención hablando de los recursos, ¿no?, de la financiación, de cómo vamos justamente también a movilizar, como se ha preguntado aquí, qué ideas tenemos para intentar impulsar la financiación privada, ¿no? Efectivamente, como he expresado antes, hay un problema de carácter estructural en nuestras empresas y lo que nos proponemos no puede ser aisladamente solamente actuar en este sentido, sino que hay que actuar pues promocionando la internacionalización, el tamaño de las empresas y buscando que las empresas se acostumbren o acudan a los agentes del conocimiento buscando innovación. A la vez, al hacer eso, nos ayudan a los agentes del conocimiento a orientar nuestras investigaciones de la manera que corresponde. Como decía, en la parte pública las previsiones del programa del plan son absolutamente razonables. La Junta de Andalucía tiene fondos FEDER ya garantizados y comprometidos y establecido su uso a través del RIS 3 y del programa operativo, de tal manera que una parte muy importante de las cuestiones tiene una financiación ya garantizada. Eso es uno de los elementos clave, a los que se puedan ir añadiendo también fondos autofinanciados en la medida que las dificultades económicas pues puedan ir desapareciendo incluso. Pero también, como antes expresaba, la Junta de Andalucía financia a las universidades públicas que tienen como una de sus misiones fundamentales la investigación, de tal manera que a través de esas dos rutas, ¿vale?, pues se garantiza una aportación muy notable a la tarea que nos estamos imponiendo, nos estamos proponiendo. Luego, esperamos que con ese tejido así conformado, pues podamos acceder con éxito a las convocatorias del Estado, de tal manera que una parte importante de ese dinero público es dinero que esperamos obtener de las convocatorias estatales, que irán saliendo en los ejercicios sucesivos. De la misma manera, que también esperamos obtener un éxito en las convocatorias europeas de H 2020, ¿vale? De tal manera que de ahí esperamos obtener los recursos públicos. Insisto que los números que se barajan son razonables dentro de los éxitos en este tipo de convocatorias del pasado y esperamos, como digo, tener esa parte garantizada. Ahora, reto, ¿cómo movilizamos lo privado? De tal manera que en una parte importante es mirando al pasado algunas de ideas que han tenido, que no han funcionado mal. Evidentemente, no solamente, como digo, es la consejería de la que soy responsable, la que tiene líneas sobre esta cuestión, muy especialmente a la hora de movilizar el interés de las empresas en la innovación, pues la agencia IDEA, pues dispone de instrumentos dentro de los fondos FEDER también, de tal manera que están garantizados su existencia de líneas para apoyar la innovación en el ámbito empresarial. Lo mismo que también ha sido una experiencia de éxito la Corporación Tecnológica de Andalucía, de tal manera que también eso ha sido, son fórmulas de animar a las empresas a ser innovadoras, como digo, algunos de los ejemplos. Otra cosa que es importante es consolidar y apoyar a los centros tecnológicos. Los centros tecnológicos juegan un papel de interfase entre la investigación que se genera en los agentes de conocimiento, que generan conocimiento básico orientado, y las empresas. A lo largo de los años se han puesto en marcha en Andalucía varias experiencias diversas, con las dificultades normales que han pasado muchos otros agentes, las empresas mismas, los agentes de conocimiento, pues están sobreviviendo con unas dosis de actividad muy notables. Existen dos tipologías de centros tecnológicos, uno que están presididos típicamente por una empresa o por una cooperativa muy potente del sector, que es la que genera la acción tractora sobre el funcionamiento del centro tecnológico y verdaderamente juega el papel de conexión y de orientación de manera bastante potente y coherente. Y luego están sectores que típicamente tienen multitud de empresas y que todas ellas van al centro tecnológico a intentar orientar también sus reclamaciones de innovación para mantenerse competitivos. Bueno, evidentemente ese es el reto más importante. Todas esas piezas que existen, en algunos casos con notable éxito, que fomenten su funcionamiento eficiente, y que las empresas que no tienen la dimensión suficiente para poder innovar ellas mismas, como digo, empiecen a acostumbrarse, y que de los centros, de los agentes de conocimiento también nos acostumbremos, de las universidades, de los centros
del conocimiento general, pues nos acostumbremos a atender a sus peticiones, que es una tarea que efectivamente no es fácil, pero yo creo que es la que toca ahora, es probablemente la más importante de las que tocan ahora, consolidar y evitar las incertidumbres en lo que hemos creado para esta misión, y luego animar a las empresas a que sean actoras fundamentales en lo que toca, porque todo esto está orientado a generar personas bien formadas y empresas competitivas. Son los dos objetivos fundamentales. Nada más. Muchas gracias, consejero.